Hola a todos, bienvenidos al 23º tutorial de C++. Hoy vamos a estar viendo algunas aplicaciones del bucle while. Lo primero que les quería decir era que en el tutorial pasado lo que estuvimos viendo era el ciclo while aplicado a una cuenta variable. Es decir, que el usuario iba ingresando opciones y hasta que la opción no era válida, el ciclo while continuaba. Entonces no había manera de anticipar cuántos ciclos iba a hacer ese bucle while. Por eso era de cuenta variable. En general, los ciclos while son de cuenta variable, pero hoy vamos a estar viendo una aplicación que se podría llamar de cuenta fija. Lo que vamos a hacer es imprimir una tabla de multiplicación. Entonces, para eso lo primero que vamos a hacer es solicitar al usuario que ingrese el número del cual quiere imprimir la tabla de multiplicación. A ese número lo vamos a llamar n, va a ser de tipo entero, int n. Vamos a declarar otra variable que se va a llamar i, que también va a ser de tipo entero, y esta va a ser una especie de contador cuyo valor va a ir de 0 a 9 y va a ser el número que va a ir multiplicando al número ingresado n. Entonces lo inicializamos en 0. Ahora lo que vamos a hacer es solicitar el número n al usuario con el cin. Y ahora vamos a empezar a hacer nuestro ciclo while, el cual va a ir multiplicando a n por el valor de i. Entonces lo que vamos a poner de condición en el while es que i sea menor que 10. Para que i vaya contando desde 0 hasta 9 y cuando llegue a 10 ya no se cumpla la condición porque va a ser igual a 10 y se finaliza el programa. Dentro del ciclo while directamente vamos a imprimir la multiplicación con el cout. Vamos a poner cout n por como cadena y luego ponemos un símbolo igual como cadena y ahora vamos a poner la multiplicación de n por i. Finalizamos con un end line y ahora lo que vamos a hacer es ir sumándole una unidad en cada ciclo a la variable i. Entonces ponemos i más y esto va a hacer que se le vaya sumando una unidad a i. Cerramos el ciclo while y ahora compilamos y ejecutamos esperando que no tengamos ningún error. Nos solicita el valor de n, vamos a poner por ejemplo 7 y van a ver que se nos imprime la tabla de multiplicar del 7. Si lo quisiéramos hacer llegar hasta 10, de 0 a 10, lo único que tenemos que cambiar es la condición del while, poner que sea menor o igual que 10 y volvemos a colocar un número, por ejemplo el 9, y ahí tenemos la tabla de multiplicar del 0 al 10 de n igual a 9. Bien, entonces esto fue un breve ejemplo de cómo utilizar el ciclo while en una especie de ciclo de cuenta fija, ya que de antemano sabemos el valor de i y sabemos que en cada ciclo se le va a ir sumando una unidad a la variable i y mediante la condición ya vamos a saber cuántos ciclos va a realizar este bucle while. Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo de una aplicación del while, pero de cuenta variable. Muy parecido a lo que hicimos en el tutorial pasado. Lo que vamos a estar realizando ahora es un mini programa el cual nos calcula el promedio de n números, es decir, de cualquier cantidad de números que ingresemos por teclado. Para ello vamos a declarar una variable de tipo double para que el promedio pueda tener parte decimal. La variable la vamos a llamar sumatorio. Va a ser la variable que va a ir almacenando todos los números que vamos a ir agregando. Luego otra variable de tipo double, n, va a ser el número que ingresamos en cada ciclo, el cual se va a ir sumando a sumatorio. Y finalmente una variable de tipo int, que se va a llamar i, que va a ser el contador de la cantidad de números que ingresamos para luego poder dividir sumatorio en la cantidad de números que ingresamos y de esta forma sacar el promedio. A la variable i la vamos a inicializar en 0, ya que es un contador. Y ahora finalmente vamos a crear el while,
Y la condición del while va a ser que, por ejemplo, n sea mayor o igual que 0. ¿Por qué ponemos esta condición? Porque de cierta forma queremos darle al usuario la opción de que termine el ciclo y nos calcule el promedio de todos los números anteriores que ingresó. Entonces le decimos al usuario, ingresa todos los valores que quieras y cuando quieras terminar el programa ingresa un número, por ejemplo en este caso, negativo. Entonces cuando el usuario ingresa un valor negativo, el ciclo while finaliza, se calcula el promedio, se imprime por pantalla y termina el programa. Esto es lo que se llama un centinela. Los centinelas son los valores de la variable, en este caso n, que inician o finalizan un cierto bucle en este caso. Entonces, en este caso en particular, los centinelas serían los números negativos que puede tomar la variable n. Si el número es negativo, entonces se finaliza el ciclo while. Bien, ahora entonces, dentro del while, lo que vamos a hacer es solicitar el valor de n con el cin. Ahora sumar ese valor de n a la variable sumatorio, sumatorio más igual a n, y sumarle una unidad a la variable i. Pero ¿qué sucede si lo realizamos de esta manera? Primero que en la primera instancia, cuando se quiera verificar si n es mayor o igual a 0, n está definida pero no tiene ningún valor asignado, lo cual nos generaría un error. Pero el problema más grave es que nosotros vamos a solicitar el número de n. Una vez ingresado el valor de n, este se va a sumar a la variable sumatorio y va a sumar en una unidad y recién luego se va a verificar la condición del while. Pero si nosotros ingresamos un valor negativo porque ya queremos finalizar el ciclo, este valor negativo se nos va a estar sumando a la variable sumatorio y además nos va a sumar una unidad el valor de i. Entonces ingresamos 5 números y el sexto número es un número negativo porque queremos finalizar. A la larga vamos a estar modificando de manera errónea la variable sumatorio y además vamos a estar dividiendo sumatorio por un número de más. Vamos a estar dividiendo por 6 en vez de dividir por 5. Entonces lo que debemos hacer es solicitar primero el valor de n con el cin antes de comenzar el ciclo while, luego se verifica si n es mayor o igual a 0 y en ese caso sumamos el valor de n a sumatorio, sumamos una unidad a i y recién después volvemos a solicitar un valor de n. Entonces, primero se solicita el valor de n, se verifica si la condición se cumple y recién después se va a sumar el próximo valor de n. Cuando ingresemos un valor negativo, no se va a cumplir la condición del encabezado del while y se va a seguir con el programa. Y al final, vamos a poner con un cout promedio y para calcular el promedio vamos a hacer sumatorio dividido i. Colocamos el endline. Y ahora vamos a ejecutar el programa esperando no tener ningún error. Ahí nos solicita los números a ingresar. Vamos a ingresar, por ejemplo, 6, 7, 8, 8. Y ahora queremos finalizar, queremos calcular el promedio de esos 4 números. Entonces ingresamos un valor negativo como -1. Y nos dice que el promedio es 7.25. Así que bueno, otra cosa que les quería comentar brevemente es el uso del break y del continue. El break, ya lo habíamos visto dentro de la sentencia switch. El break se utilizaba para finalizar inmediatamente la estructura en la cual estaba contenido dicho break. En este caso, dentro del while, si se llega a ejecutar la línea donde está el break, se finaliza el while y se continúa con el programa. En cambio, la sentencia continue lo que hace es que cuando se llega a esa línea, se comienza inmediatamente con la siguiente iteración del ciclo while. Entonces, si yo pusiese una línea de código en esta parte, nunca se va a ejecutar porque siempre va a llegar al continue y directamente va a seguir a la próxima iteración. Va a volver al encabezado, se va a ejecutar estas 3 líneas, va a llegar al continue y se va a volver al encabezado y así sucesivamente. Así que bueno,
eso fue todo por hoy y los espero en el próximo tutorial. Chao.